vídeo que viene a continuación trata sobre la desaparición y el crimen de las niñas de Alcácer, un caso que caló de lleno en la sociedad española y que dejó muchos cabos sueltos, lo que dio lugar a múltiples teorías y a un trato del caso por parte de los medios de comunicación un tanto cuestionable. Desaparecidas el 13 de noviembre de 1992, Miriam, Tony y Desiree tenían 14 y 15 años. Vivían en la hasta entonces poco popular localidad de Alcácer, en Valencia. Aquel día era viernes, y las tres chicas habían quedado para ir a la discoteca Color, en la localidad vecina de Picassent, pero no llegarían a acudir a ese lugar. Tampoco volverían a casa, y a la mañana del día siguiente, 14 de noviembre, tras hablar entre ellos y preguntar por ellas a amigos y conocidos, y no dar con su paradero, los padres de las niñas acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Picassent a poner la denuncia por la desaparición de las niñas. Allí, entre otros detalles, se dio a conocer que antes de disponerse a ir a la discoteca, las tres niñas habían estado visitando a otra amiga, Esther, que se encontraba enferma. Ella fue la primera persona en declarar ante la Guardia Civil, pasada nada más y nada menos que una semana desde la desaparición de las tres niñas. Esther declaró ante la Guardia Civil que conocía a las niñas desde bien pequeñas, que el día 13 de noviembre fue el último día que las vio en su casa por encontrarse ella enferma y que al salir de su casa sobre las 8:20 de la tarde se dirigían a una fiesta en la discoteca Color de Picassent y que harían autostop, ya que además lo habían hecho varias veces antes. Las niñas hicieron autostop, como en otras ocasiones, ante la falta de transporte público y por encontrarse Fernando García, el padre de Miriam, enfermo, y no poder llevarlas como así se lo había pedido Miriam a su madre. Se sucedieron después declaraciones como las de Francisco Hervás, vecino de Alcácer, que tenía entonces 21 años y que dijo que sobre las 8:15 de la tarde, junto a su novia Mariluz, recogieron a las niñas cuando hacían autostop a la salida del pueblo, pero no pudo llevarlas hasta la discoteca, ya que tenía el coche en mal estado, e iba a dejarlo en un taller, y que se bajaron en la gasolinera que hay en la entrada de Picassent. Otro chico, José Antonio, declaró haber visto y saludado desde su moto a las tres niñas sobre las 7:30 de la tarde por la zona del ambulatorio de Alcácer, y declaró también ante la Guardia Civil María Dolores Badal, una señora de 63 años, que declaró que sobre las 8 de la tarde, estando ella en la ventana de su casa, vio a las niñas haciendo autostop y montarse en un coche en el que viajaban 4 hombres, a los que no vio la cara y sin bajarse ninguno de ellos en ningún momento del vehículo. Cuando las niñas subieron, dijo que no supo reconocer ni la marca ni el modelo del coche, pero declaró que era blanco, más bien pequeño y con 4 puertas. Durante la búsqueda, hubo llamadas de múltiples videntes y de gente afirmando haber visto a las niñas en esta búsqueda. El día 15 de noviembre, 2 voluntarios de Protección Civil, Fernando Castilla y Francisco Conejo, fueron atropellados por un Nissan Patrol, falleciendo Fernando Castilla y dejando importantes secuelas a su compañero. Por otra parte, el padre de Tony le dijo a la Guardia Civil que el día 17 de noviembre recibió una llamada que hasta en 3 ocasiones le dijo papá, no llegándose a esclarecer quién realizó esta llamada. La televisión empezó a hacerse un fuerte eco que mucho promovió el incansable Fernando García, padre de Miriam. Las familias fueron recibidas por el presidente del gobierno, Felipe González, el día de Nochebuena. El 25 de enero, Fernando García y la hermana de Tony viajaron a Londres para intentar mover el caso en la prensa británica. El día 27 de enero, 75 días después de la desaparición, fueron encontradas las niñas. Gabriel Aquino y José Sala, 2 apicultores, se dirigieron al paraje de la Romana, donde tenían sus colmenas, y allí encontraron una mano con un reloj, por lo que se dirigieron a la Guardia Civil de Llombay a denunciar lo que habían visto. Hubo una contradicción entre los 2 apicultores sobre la forma en la que acudirían a la Romana tras el hallazgo, acompañados por la Guardia Civil. Aquino dijo haber subido antes que Sala, acompañada de 2 hombres vestidos de paisano en un coche negro, y Sala dijo que fueron los 2 a la vez en un coche patrulla de la Guardia Civil, lo que incluso conllevó un careo entre ambos ante el juez. Al acudir los investigadores al lugar donde se habían encontrado restos humanos, se confirmó que había 3 cuerpos enterrados en una fosa, que serían los de las 3 niñas de Alcácer. Así como en el lugar y alrededores fueron encontrados también numerosos objetos como guantes, calcetines, cinturones o algún bote de laca, y a su vez trozos de papel que resultaron clave para cómo se determinó el caso: un volante médico a nombre de Enrique Anglés del Hospital de la Fe de Valencia. Los trozos en teoría permanecieron 2 meses y medio en un paraje con rachas de viento de hasta más de 100 km/h.
Era el sargento de Picassent, de que habían encontrado 3 cadáveres ahí por un pantano de todo, no sé qué. Me llamó aquí a mi casa y me dijo que creo que eran ellas, pero que no estaba seguro. Después ya, pues, por mediación del gobierno granado de Valencia, pues dijeron que no fuéramos allí al ayuntamiento, que iban a ir allí. Entonces ya, pues ya sospechábamos que... Entonces, pues nos explicó que sí, que eran... Pues, la Guardia Civil se presentó en el domicilio de la familia Anglés en Catarroja, y en un primer momento no se les quiso abrir, pero poco más tarde se les abrió la puerta, voluntariamente, y allí en teoría se encontraba Enrique Anglés, su madre, Neusa, su hermana Dolores, Kelly, y el novio de esta. Todos declararon posteriormente que Antonio Anglés, el que luego fue considerado autor material de los asesinatos, saltó por la ventana al llegar la Guardia Civil. Más tarde llegó a la casa Miguel Ricard con una bolsa de naranjas, que viendo la escena no pareció dudar, entró al piso según Ricardo y Mauricio Anglés con él. Ese día fueron detenidos Ricard y Anglés, Enrique, que sería puesto en libertad en breve tiempo, al ser evidente que tenía un retraso cognitivo y no estaba implicado. Miguel Ricard declaró que llevaba meses sin ver a Antonio Anglés. Dijo que llevaba sin verle desde que Antonio Anglés se fugó del último permiso penitenciario que tuvo. Dato importante, ya que Miguel Ricard se encontraba viviendo en aquella época en casa de la familia Anglés. Aquel día sonó el teléfono en casa de los Anglés en el momento de la intervención de la Guardia Civil. La llamada parecía ser realizada por Antonio, aunque algunos lo dudaron. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto, y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Ricard durante todo el proceso realizó 6 declaraciones y 2 manifestaciones distintas, con múltiples contradicciones entre ellas, llegándose a autoinculpar y dar detalles de los hechos como cooperador de Antonio Anglés en el crimen y negarlo después diciendo haber sido obligado a firmar tales declaraciones. Desde la justicia se dio por bueno que tales torturas y amenazas no se habrían producido, aunque él se mantuvo en esa posición. En las autopsias se encontraron detalles de muertes violentas, violaciones y violaciones mediante objetos, y otros detalles de carácter excesivamente macabros. El día 28 de enero se realizaron las primeras autopsias en las que participaron 6 médicos. Posteriormente, a petición de las familias, el conocido forense Luis Frontela hizo unas segundas autopsias en las que pareció no estar de acuerdo con sus colegas en varios temas, cuestión esta que dio lugar también a múltiples especulaciones. Ejemplos de estas discrepancias serían una cruz de Caravaca alojada en la 4ª vértebra lumbar de una de las niñas, no descubierta en la primera autopsia, así como que los cuerpos habrían sido, según Frontera, lavados. También fueron encontrados 2 piedras en el interior del cráneo de uno de los cadáveres. El profesor Frontela pues tuvo que vivir numerosas trabas también en este procedimiento, y es indudable que la verdad se conocerá el día que se sienten los verdaderos culpables en el banquillo de los acusados y cuenten lo que realmente ocurrió. El juicio, como estamos viendo hasta ahora, bueno, pues está aportando demasiada poca luz. Se descubrió también que hubo posibles errores en el levantamiento de los cuerpos, excusados en la prensa bajo el paraguas de que se trataba de cosas de la época. En su análisis, Frontela entendió que el tamaño de las larvas halladas en los cuerpos no se correspondía con el estado de putrefacción de los mismos, y habló de la posibilidad de un doble enterramiento. Halló también en los cadáveres pelos de al menos 7 personas distintas, no correspondiendo ninguno de ellos ni a Miguel Ricard ni a Antonio Anglés. La Guardia Civil, en su investigación y buscando un posible tercer implicado, tomó declaración de varias personas más como Miguel Nicolás Cortona, Rubén Darío Romero Pardo, Luis Rivera Gallardo, Francisco Partera Zafra, Roberto Anglés y Mauricio Anglés. En una declaración de las que se inculpó, Miguel Ricard dijo haber estado en un bar en la localidad de Catadau para comprar unos bocadillos, por lo que declararon también los responsables del establecimiento, que dijeron haber visto ese día a Miguel Ricard y haber visto a otra persona esperando en el coche a la cual no reconocieron. También dijo el dueño del bar que estaba seguro que el día que allí estuvo Ricard fue un viernes, pero no sabía exactamente qué día del mes. Declaró también quien supuestamente le vendió a Anglés el arma homicida, Ramón Losa.
y otro hombre apodado el Nano, señalado en unas declaraciones en las que Miguel Ricard se exculpó de la responsabilidad. Durante este proceso, el padre de Miriam, Fernando García, estuvo haciendo investigaciones por su cuenta junto al periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco, que aparcó su carrera para dedicarse casi en exclusiva a este caso. Consiguieron hacerse con el sumario del caso y denunciaron públicamente en muchas ocasiones lo que consideraban falta de rigor y desaparición de pruebas, y hablando públicamente en televisión de su total desacuerdo con la versión oficial. Y plantearon una versión alternativa, de que Ricard y Anglés no serían más que cabezas de turco, y señalando a gente poderosa como los culpables del crimen, apoyándose entre otras cosas en el que hubo un tipo de ritual en el crimen, llegando a dar nombres de personas influyentes, por lo que incluso tuvieron problemas legales. Juan Ignacio Blanco lanzaría un libro sobre el caso Alcácer, que fue secuestrado judicialmente. Yo lo que pasa es que he cogido el sumario, me he sentado y he empezado a leerlo, y no solamente me he limitado a leerlo, sino lo he estudiado. Incluso he tenido que aprender medicina forense, he tenido que aprender temas que yo en mi vida jamás se me han pasado por la cabeza tener ni que leerlos. Y he llegado a conclusiones, palpables, que cuando una persona dice sí o no, por lo menos tiene que tener la oportunidad o tiene que tener la decencia de coger aquello y leerlo y saber qué es lo que está diciendo y basarse en unos hechos que están ahí escritos. Y bueno, que Miguel Ricard haya podido tener participación, nunca he dicho que no haya podido tener participación, pero que hay otras personas que sí que han participado y que siguen estando en la calle libre de toda sospecha y de todo cargo, eso lo tengo muy claro. Fernando, ¿es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho? Sí. A falta de pruebas biológicas en su contra, la sentencia recogía que el supuesto de autoinculpación del reo y la pormenorización del relato, tanto así como la lógica, se constituye como prueba suficiente para fundamentar la condena. El 5 de septiembre de 1997, Miguel Ricard fue condenado a 170 años de cárcel por los delitos de rapto, violación y asesinato como colaborador necesario. Debía salir de la cárcel en 2011, pero un año antes se le aplicó la doctrina Parot, por lo que dejaría la prisión en 2023. Pero tras la desactivación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la doctrina Parot, Ricard fue puesto en libertad en 2013. Desde entonces y hasta hoy defiende que él fue un cabeza de turco. Miguel Ricard fue el único condenado por los macabros hechos. En 2019, una pareja de curiosos encontró en la zona donde fueron halladas las niñas unas falanges humanas que posteriormente se confirmaría que pertenecían a una de ellas. La fecha de prescripción del caso Alcácer está fijada en 2029, cuando dejaría de poder ser juzgado cualquier considerado implicado en el caso. Han pasado 31 años y el espeluznante caso Alcácer sigue rodeado de sombras. Puedes dejar tu opinión en los comentarios.